Esta lección mostrará cómo evaluar la integral definida dada utilizando el método de sustitución de U. El primer paso es reconocer que la sustitución en U es necesaria porque la función integral es el signo de la mitad de x, no solo el signo de x. Así que aquí U es igual a la función interna de una mitad de x. Y por lo tanto U diferencial es igual a la derivada de una mitad de x por 510, lo que nos da la mitad de 510. Y ahora miramos la integral y observamos cómo no tenemos la mitad de 510, y por lo tanto resolveremos 510 multiplicando ambos lados por 2. 2 veces du es igual a 2 veces la mitad 510. Dándonos 2 du igual a 510. Así que ahora sabemos que podemos sustituimos U por una mitad de x y podemos sustituir 2 du por 510. Y necesitamos recordar ahora mismo que los límites de integración son para x no para U. Esto es x igual a 0, y esto es x igual a 2pi. Así que ahora escribamos esto en términos de U. 510 es igual a 2 du, vamos a descomponer los dos. Y el pecado medio x ahora es pecado U. Y ahora tenemos que hacer una elección. Si queremos dejar esto en términos de U para evaluar, necesitamos determinar los límites de integración para U usando la ecuación U es igual a la mitad de x. O podemos encontrar el antiderivado con respecto a x y usar el original límite de integración. En este video voy a mostrar ambos métodos. Así que voy a ir aquí y escribir 2 veces integral de firmar UDU, y vamos a vuelve sobre esto en breve. Y ahora voy a mostrar cómo encontrar los límites de integración para U cuando x es igual a 0, U es igual a media vez 0 o 0. Y cuando x es igual a 2pi, U es igual a la mitad 2 veces pi o pastel. Y ahora podemos evaluar esto, dejando esto en términos de U. La derivada anti del pecado es igual al signo negativo U más C. Dejamos el signo más C apagado cuando evaluar integrales definidas. Así que el antiderivado es cosigno 2 veces negativo o menos 2 cosigno. Sigamos adelante y factoricemos fuera de los dos negativos. Y ahora determinamos negativo 2 veces la diferencia de f grande de pastel y f grande de 0, donde la f grande de pastel es pastel de signo común. Menos f grande de 0 es signo 0. Esto nos da negativo 2 veces la cantidad. El pastel de firma de aval es negativo menos cosin 0 es 1. Aquí tenemos negativo 2 veces menos 2, lo que es positivo 4. La integral definitiva es igual a 4. Pero de nuevo, para este ejemplo, también quiero mostrar cómo podríamos haber determinado el derivado anti en términos de x, y uso la integración de los límites de 0 a 2 pasteles. Así que si volvemos a la integral indefinida escrita en términos de U, 2 veces la integral del signo UDU, ya sabemos desde arriba es igual a menos 2 cosigno más C, lo que significa que el antiderivada en términos de x sería menos 2 signo de media x. Y aquí porque tenemos la derivada anti con respecto a x, evaluaríamos esto usando los límites originales de integración, que van de 0 a 2 pastel. Y vamos a mostrar que obtener el mismo resultado descontando primero los dos negativos. Tendríamos menos 2 multiplicado por la cantidad de signo medio por 2 pastel menos cosin de media vez 0. Lo que nos da negativo 2 veces la cantidad. Bueno, aquí tenemos el signo de la tarta, que sabemos que es negativo 1 menos cosigno 0, que es 1. Y, por supuesto, obtenemos el mismo resultado. Negativo 2 veces negativo 2, lo que es 4 positivo. Y me gusta mostrar segundo método ocasionalmente porque a veces libros de texto no mostrará la sustitución de U, mostrarán el antiderivada solo en términos de x. Y por último, antes de irnos echa un vistazo a la gráfica de, y es igual a un signo de media x en el intervalo de cierre de 0 a 2 pastel, y sombrea el área delimitada por la función del eje x. Tenemos esta área morada aquí y como el área está por encima del eje x, el valor que encontramos es igual a esta área sombreada. Espero que esto te haya resultado útil.